Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Todo un gusto poder saludar a todas las personas que ya nos están viendo en nuestra transmisión del canal de YouTube, también a los que están en nuestra transmisión de Facebook, que ya vemos sus comentarios y saludos desde Xochitepec, desde Tlaxcala, desde Toluca, de la Ciudad de México. Pues muchas gracias por estar con nosotros, dándole continuidad a nuestro ciclo de conferencias a 70 años del sufragio femenino en México. Este ciclo coordinado por la doctora Gabriela Cano, a quien le voy a dejar los micrófonos para que nos presente a nuestra ponente de esta tarde. Recuerden dejar sus preguntas en la caja de comentarios de nuestras transmisiones para la parte final de la conferencia. Doctora Cano, tiene usted los micrófonos. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con la invitada de hoy, con la doctora Josefina MacGregor. También quiero extender un saludo a quienes nos siguen por el Facebook y por YouTube. Recordarles que pueden hacer preguntas y que leeremos las preguntas y trataremos de contestarlas. En esta segunda sesión continuamos con la historia del sufragio femenino en México, el tema que constituye una de las grandes efemérides de este año y un hito en la historia de la democracia. Tiene muchos ángulos y todos los ángulos que estamos presentando en este ciclo son verdaderamente poco conocidos. El sufragio femenino se ha estudiado en México de una manera, pues podríamos decir que marginal, y no se ha analizado dentro de todo su significado en la historia política, en la historia de la discusión pública, en la historia legislativa. Y bueno, la doctora MacGregor es integrante de la Academia Mexicana de la Historia. Pues es un honor que esté aquí participando. Y ella es especialista en historia política, en particular de la Revolución Mexicana. Es una muy reconocida profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde ella obtuvo el doctorado, la maestría y la licenciatura en historia. Y es profesora de tiempo completo de esta facultad. Ha escrito numerosos libros, ha sido coordinadora editorial de obras sobre la Revolución Mexicana. Una de ellas se publicó por el Colegio de México en 2015. La profesora MacGregor recibió el Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues bienvenida, Josefina, y pues te pasamos el micrófono. Muchísimas gracias, Gabriela. En fin, empecemos. Ya me espantaste con lo que hay que hacer en el día de hoy, pero bueno, espero poder cubrir alguna expectativa sobre la charla de hoy. Agradezco mucho la invitación que la doctora Cano me ha hecho para participar en este ciclo. Creo que quiere ganar adeptos para la historia de género. Y también a la Academia Mexicana de la Historia, quien está empeñada también en que cubramos los historiadores, las historiadoras, las tareas de difusión que implica nuestra profesión. Agradecida con Yasmín Jimeno y Adolfo Ortiz que hacen posible estas transmisiones, y por supuesto al auditorio que está interesado en profundizar en nuestro pasado. Como ya dijo la doctora Cano, me corresponde hablar sobre el tema del sufragio femenino, particularmente precisar qué pasó en el constituyente de 1916-17. Pero para eso es necesario acercarnos al periodo, tanto en lo que se refiere a las posiciones feministas como al momento político que se vivía y que no era menos que convulsionado y expectante.
quiero dejar sentado que yo me beneficié para esta charla, pues del trabajo realizado por muchas historiadoras, la doctora Cano entre ellas, la doctora Ramos, la doctora Lao, la doctora Macías, en fin. Eh, Aunque, a ver, no quiero hacer reflexiones historiográficas y menos frente a la doctora Cano, pero bueno, en los años en que se ha venido trabajando la historia de las mujeres, la historia de género, lo que hemos encontrado es que se van tocando estos puntos y quizá, como ella dice, con el detenimiento que se merecen, eh, más bien como sucesos que parecen a veces aislados, pero se han tratado, están como que siempre en los libros, todo este tipo de cosas. Entonces no creo que yo vaya a resultar muy novedosa. Eh, Preparé una presentación, pero decidí que la voy a pasar al final, porque si no me distraigo muchísimo con, con, el, con las presentaciones. Empiezo. Eh, a esta parte la llamé la revolución y la problemática femenina. Un movimiento social como el iniciado en 1909 en México, de carácter totalmente pragmático, sabe cómo y por qué arranca, pero no sabe cómo termina, ni qué heridas provoca que vayan a requerir sutura y cicatrización. Si empiezo con Madero, Madero fue preciso en sus propósitos, establecer un régimen democrático que permitiera resolver los problemas nacionales. Sin embargo, estos problemas reclamaron atención antes de que la democracia fuera un hecho. La igualdad proclamada por el antireeleccionismo de Madero y su actitud de respeto hacia las mujeres, es decir, como el hecho que diera apoyo, por ejemplo, a Elena Arizmendi para fundar la Cruz Blanca Neutral, como nos ha mostrado Gabriela Cano en su extraordinaria biografía, o bien que surgiera un club llamado Las Hijas de Cuauhtémoc, al parecer fundado por Dolores Jiménez Muro, que veía oportuna la ocasión para demostrar su apoyo a una posición política más abierta o tolerante que parecía aceptar la participación política de las mujeres. Esta agrupación no ha sido muy estudiada, está como mencionada. Eh, Desde la mirada de la historia política siempre se ha hablado de la organización, pero se sabe muy poco de ella, ¿no? Es una de las grandes tareas pendientes. El movimiento armado y la caída de Madero, así como la continuidad de la lucha para exigir, por un lado, atención a las demandas agrarias y por otro, restablecer el orden constitucional, detuvieron, me parece, los trabajos de estas mujeres que se involucraron en otros modos en la lucha del momento, como guerrilleras, las menos, las más como apoyo logístico a los ejércitos, eran ellas quienes les proporcionaban cuidados y alimentos a los hombres, o bien como responsables de las atenciones médicas. En algunos casos fueron mensajeras, espías o compradoras de armas. De muy pocas tenemos nombres. Mucho se puede hablar de cada una de estas cuestiones, pero no es el objetivo el día de hoy. Basta remarcar que no solo realizaron labores de apoyo, sino que muchas mujeres tuvieron que sustituir en sus labores cotidianas a los hombres que se fueron a la guerra. Hecho que me lleva a destacar que esta situación extraordinaria de una guerra civil, y no obstante su violencia más vinculada con lo masculino que con lo femenino, hizo posible que muchas mujeres se dieran cuenta de que no eran débiles, que no eran incapaces, de que tenían talentos, que más allá de la vida privada a las que se les había querido relegar, aunque eran muchas las mujeres que ya trabajaban como empleadas domésticas, costureras, elaboradoras de comida, obreras, maestras, y ya se les podía ver en las empresas o oficinas de gobierno como secretarias o empleadas en empresas comerciales para ayudar en la economía familiar o solventar totalmente la ausencia de los hombres. En fin, que percibieron que existía una vida pública, estas mujeres percibieron que había una vida pública en la que podían y querían participar y que de algún modo ya formaban parte de ella. Desde el porfiriato, las mujeres que sabían escribir, algunas mujeres que sabían escribir, ya colaboraban en periódicos y empezaron desde la prensa a enaltecer las capacidades femeninas para demostrar que eran iguales a las de los hombres. Incluso se llegaba a argumentar que las mujeres eran mejores, pues la administración del hogar las había capacitado para la administración pública.
pero sus ideas eran criticadas y cuestionadas por aquellos y aquellas que seguían considerando que el papel de las mujeres se reducía a ser hijas, esposas y madres. Para romper estas percepciones, imposiciones culturales, podríamos decir con mayor precisión, el camino no ha sido fácil. Susie Porter precisamente ofrece datos muy interesantes sobre el trabajo de la mujer en el antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esta historiadora nos dice que para 1900 el 7% de los empleados públicos eran mujeres y para 1910 ya eran el 12%, en tanto que las del sector privado pasaron del 5 al 18%. Es decir, que reunidos los dos sectores pasaron del 12 al 30% en solo estos 10 años. Por otra parte, en 1905 las mujeres eran el 76% de los maestros de educación primaria. Esto pues rompe mucho la idea de que las mujeres empezaron a integrarse al trabajo productivo después de, o el trabajo asalariado después de la revolución o en el proceso de la revolución. Es decir, ya el porfiriato vamos viendo este crecimiento. Las cifras yo entiendo que no son exactas, que son discutibles, pero ofrecen como un indicador de lo que estaba pasando, ¿no? En el caso mexicano, fue más fácil aceptar que la mujer se fuera incorporando al trabajo que a los derechos políticos. Destaca, esto me brincó al hacer toda esta revisión, ¿no? Es decir, parecía que no había obstáculos para que las mujeres trabajaran, pero sí para que ejercieran sus derechos políticos. Es fácil aceptar el trabajo femenino, me parece, en donde lo que prevalece es el abandono masculino, la economía está en crisis o la industrialización exige más operarios. Pero los derechos políticos eran y son otra cosa. Es ocupar un espacio de poder y quienes lo tienen en sus manos no lo quieren soltar. En los trabajos teóricos sobre la democracia y en el espacio de esta, se destaca que los ciudadanos, conceptual y prácticamente, tienen una importancia capital. Es a ellos a quienes corresponde dar vida a la democracia, hacerla realidad. Vinculado estrechamente con la categoría ciudadana, el derecho a votar permite la participación de los ciudadanos en las elecciones públicas. Se trata del voto activo. En el caso mexicano y por lo general, también hace posible ser votado para ocupar dichos cargos, lo que llamamos el voto pasivo. Es decir, el derecho al sufragio permite votar, pero también que sea posible ser elegido para un cargo público. Y usualmente el derecho al voto se concede al individuo de una nación considerado ciudadano. Por eso van unidas las dos cuestiones. Pero lejos de lo que pueda suponerse, no todos los habitantes de una nación son ciudadanos. Hay que reunir ciertos requisitos. También en el caso mexicano, este es un asunto que podemos seguir a través del tiempo, pues ha tenido cambio, y se dejó fuera de la ciudadanía a los extranjeros, a los hombres menores de edad y a las mujeres en su totalidad. Incluso adquirida la ciudadanía, se ponían restricciones para poder votar, lo que conocemos como el voto censatario restringido, cierto grado de escolaridad o poseer ciertos ingresos económicos. De esto habló un poco la doctora Ana Carolina Ibarra en su charla para el siglo XIX. Estas limitaciones parten de la consideración de que un ciudadano es una persona que ha alcanzado cierta madurez social para actuar de acuerdo con las normas vigentes. Es como lo fundamental. Por eso, generalmente, la ciudadanía que otorga el derecho a votar se asocia a ser nativo de un país, a la edad y al género. A la mujer se le negó ese derecho, pues se consideraba que no alcanzaba el desarrollo que un hombre sí podía alcanzar. Se la consideraba semejante a un niño que debía ser protegida y guiada por un hombre, ya fuera su padre, su marido o sus hijos varones incluso. Así, las mujeres que empezaron a exigir el derecho al voto, a participar en la vida pública, dieron un salto enorme. Pues la actividad política va más allá de las necesidades económicas. Como ya mencioné, muchas mujeres ya trabajaban de manera reconocida o no reconocida por los hombres. En los inicios del siglo XX,
mujeres de otras latitudes en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ya se habían manifestado públicamente exigiendo este derecho. Muy pronto lo empezaron a hacer las mujeres en países latinoamericanos. México no fue la excepción, aunque me parece que el movimiento revolucionario dio impulso a tal exigencia al mismo tiempo que la retrasó. Es decir, parece una paradoja, creo que lo es, ¿no? Impulsa, pero al mismo tiempo detiene. Como decíamos, las primeras mujeres que irrumpieron en espacios públicos lo hicieron escribiendo y o enseñando. Por un lado, apoyaban la educación para mujeres y por otro, promovían la participación femenina en la sociedad. En algunos casos, defendían la educación femenina solo para que atendieran mejor sus hogares. El tema era la superación de las mujeres al servicio de la familia y la patria. Un ejemplo. Alrededor de 1870, en Yucatán, la maestra Rita Cetina Gutiérrez promovió la educación de mujeres para mejorar sus condiciones de vida en la sociedad. También fue fundadora de la primera escuela normal para maestras en el estado y desde ahí se opuso a instruir a las jóvenes, a las niñas, únicamente en habilidades domésticas. Se dice que enseñó teoría feminista y también en el plan de estudios incorporó estudios de astronomía, derecho constitucional, geometría, geografía, historia y matemáticas para dar esa igualdad entre los dos sexos. También inició una publicación periódica titulada La Siempre Viva, en la que coincidían escritoras que discutían discretamente los problemas que quejaban a las mujeres de la época y entre las cuales pues destacaban el matrimonio, los hijos, el amor, la doble moralidad, etc. En muchas ocasiones estas mujeres escribían bajo seudónimos para ocultarse y evitar las críticas, porque como es de suponer, los hombres no querían dejar espacio a las mujeres ni perder privilegios bajo los argumentos consabidos de la incapacidad de las mujeres y los morales, quién cuidaría la familia, qué sería de los hijos. La mujer finalmente tenía un destino, una misión en la vida y esta no debía alterarse para no dañar a la sociedad. Me parece que podemos aplicar las palabras de Annie Ernaux, la premio Nobel francesa, que dice, se fomenta todo lo que refuerza este mundo y se denuncia y vilipendia todo lo que lo amenaza. A partir de 1912, otra yucateca, Elvia Carrillo Puerto, retomó algunos temas trabajados por Rita Cetina. Organizó una liga feminista, a la que le dio el nombre de la profesora, y que promovió importantes cambios para la mujer, especialmente en el ámbito político. En 1915, Elvia Carrillo le fue presentada al general Alvarado por Rosa Torre González, quien era el gobernador Alvarado, Salvador Alvarado, el gobernador de Yucatán, y Rosa Torre, también yucateca, que había sido enfermera en las fuerzas de Alvarado, fue quien los presentó. Después de haber sido enfermera, esta mujer estudió en la normal hasta convertirse en profesora. Quizá este fue el caldo de cultivo que, favorecido por las peculiaridades del gobernador del estado, el general Alvarado, hicieron posible los congresos feministas de 16, ¿sí? Porque Alvarado era peculiar, no era como todos los generales de la revolución, tenía unas características específicas. Es una movilización social que no todos pudieron promover en el país. En fin, los congresos feministas de 16 fueron dos, el primero se realizó el mes de enero y el segundo en noviembre. Se dice que fue un profesor, hombre, también creo que se sabe poco del asunto, en realidad, Agustín Franco, a quien se le ocurrió la idea, y entonces el encargado de educación pública se lo planteó al gobernador y de ahí aparece esta convocatoria. Fue apoyado en esta organización por otras mujeres yucatecas y desde octubre de 1915 se lanzó la convocatoria con algunas preguntas concretas que se suponía tenían que discutirse en la asamblea por las delegadas que asistieran. La pretensión es que este congreso fuera de carácter nacional, no se reducía solamente a Yucatán. Una primera pregunta era,
¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? Nótese el verbo utilizado, manumitir, que significa liberar, retirar la servidumbre o vasallaje. Es así como, después no se usó ya mucho, pero este es un reconocimiento a que eso existía, ¿no? 2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina? Ya que aquella, la educación, la escuela primaria tiene por finalidad preparar para la vida. Una tercera, ¿cuáles son las artes y ocupaciones que debemos fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? Y 4, ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Bueno, finalmente, con estas preguntas en mente, no se habla del sufragio en este caso. Las preguntas no lo plantean, pero bueno, toda esta participación de las mujeres pues, va a llevar a que se reflexione sobre el tema. Asistieron 620 congresistas aproximadamente, se discutieron pues esos problemas de la educación primaria para las mujeres, que esta fuera igual que la de los hombres, el control de la fertilidad, el tema del trabajo, el divorcio, etcétera. El derecho al voto se fue discutido y resultó ser sumamente polémico, aún en una asamblea de mujeres que se consideraban feministas. Quizás se podría decir que la asamblea se dividió en 3 grupos, grosso modo, las radicales, las moderadas y las que estaban en contra del voto. Las radicales estuvieron lideradas por Francisca Ascanio, que argumentaba que las mujeres eran iguales a los hombres, tanto en lo intelectual como en lo moral. Esperaba esta mujer que una vez establecido el gobierno de Carranza, las mujeres podrían votar y competir para ocupar puestos públicos. Quizás alentaba esta posición el hecho de que Carranza, Venustiano Carranza, había ofrecido al reformar el Plan de Guadalupe en diciembre de 14, que se tomarían medidas para mejorar la situación de todos los habitantes de la nación y que desde esa fecha había tomado medidas sociales de envergadura como la ley sobre el divorcio, la ley agraria del 6 de enero o la relativa al municipio libre. Otra de las mujeres que asistió, que fue una de las organizadoras, Consuelo Zavala, por su parte, y dijéramos que es una de las moderadas, planteaba que ni siquiera las mujeres letradas estaban preparadas para ejercer el voto, que sería paulatinamente como se lograría. En el otro extremo estaban las delegadas que sostenían que las mujeres no eran iguales a los hombres y nunca deberían participar en los asuntos públicos. La ponencia titulada La mujer en el porvenir, que envió Hermila Galindo, pues no asistió, causó gran revuelo. Si digo alguna barbaridad, me corriges, Gabriela. Hermila Galindo ocupaba un espacio privilegiado, pues era secretaria particular de Venustiano Carranza. Cuando se dio lectura a su ponencia, se acusó a esta de ser una ponencia incluso de carácter inmoral, por hablar explícitamente de la existencia del instinto sexual en las mujeres y de la necesidad de establecer la educación sexual desde la enseñanza secundaria. En la última sesión del Congreso, 28 delegadas firmaron una petición para que se reformara la Constitución del Estado para que las mujeres mayores de 21 años pudieran votar en las elecciones estatales, municipales y ocupar cargos públicos. Se pedía también que se solicitara que la medida fuera adoptada por la Constitución General. Esta propuesta se aprobó de manera unánime. Las radicales tuvieron que bajar sus expectativas para obtener algo. No obstante, Alvarado no avanzó en ese sentido. Parecía requerir un mandato más enérgico. Finalmente, también él estaba en la lucha política, él estaba buscando en ese momento su candidatura al gobierno constitucional de Yucatán y, por supuesto, la aprobación y el apoyo de Venustiano Carranza para lograrlo. En el mes de junio, Alvarado anunció que en noviembre se celebraría el segundo congreso, que no tuvo el mismo éxito que el primero, pero que coincidió algunos días con el Congreso Constituyente de Querétaro. Al parecer, Hermila Galindo propuso y pugnó lo mismo que Salomé Carranza, tlacotalpense,
feminista veracruzana, porque este congreso se celebraba en la Ciudad de México para que fuera realmente nacional. Pero sobre esto tengo mis dudas. En realidad, el congreso se redujo a Yucatán, pues hubo muy pocos representantes de otros estados. Ahora se contó solo con la asistencia de 234 delegadas. Y también podemos comprender que esto haya sido así en virtud de la cercanía de los dos congresos, ¿no? No se puede movilizar a tanta gente con apenas 10 meses de diferencia. En la convocatoria se plantearon 4 temas concretos. Primero, si la escuela primaria debía iniciar a las mujeres en actividades que hasta ese momento fueron únicamente para hombres. Y si era así, ¿cuáles eran esas artes y ocupaciones? Segundo, ¿cómo se hacía para convertir a la mujer en agente de la difusión científica y de la libertad? Tercero, las mujeres y el voto. Aquí sí estaba el tema perfectamente delimitado. ¿Electoras y candidatas? Era la pregunta. Cuarto, en caso de divorcio, ¿quiénes debían hacerse cargo de los hijos? Las resoluciones de la Asamblea debían ser presentadas al Alvarado para que las instrumentara en el gobierno. Salomé Carranza y Elena Torres, que pertenecían al grupo de Hermila Galindo, fueron entrevistadas en Veracruz por el periódico El Dictamen antes de dirigirse a Mérida, al Congreso. A mí me parece muy interesante la entrevista, por eso la voy a reproducir, porque refleja, las preguntas del reportero reflejan muy bien la mentalidad masculina. Reportero, es un fragmento, ¿eh? ¿Esto quiere decir, señoritas, que la mujer ha sido esclavizada por el hombre? Si esto ha sucedido, habrá sido por la ley más humana de las leyes, por el derecho que el fuerte tiene sobre el débil. Usted sabrá que el hombre y la mujer en sus relaciones sociales no pueden ser iguales, puesto que siempre ha sido físicamente más fuerte que esta y siempre ha tocado a él resolver los destinos de la especie. Es una posición categórica en términos masculinos, ¿no? Salomé Carranza contestó, el hecho que ustedes observan no puede menos que darnos ánimos para la lucha, pues es una arbitrariedad en nuestro concepto, que siendo la mujer y el hombre iguales en lo que respecta a sus relaciones sociales, no se haya concedido a la mujer las prerrogativas políticas, religiosas y sociales que el hombre goza. Por su parte, Elena Torres dijo, la mujer no existe sino en el matrimonio. Socialmente, la mujer es un ornamento y, por fin, en lo que concierne a religiones, la mujer es una oveja y un arma excelente del pastor. La igualdad es inconclusa. Entonces, más adelante el reportero pregunta, ¿qué quieren las feministas? Elena Torres respondió, queremos como primera concesión la igualdad política. La mujer, sin tener los derechos y prerrogativas del hombre, es contribuyente como él para todos los casos. Consideramos además que es indispensable esta medida para la realización de nuestras aspiraciones. Pensando que en tiempo no muy lejano habremos de asistir a un congreso feminista que reciba delegaciones de la República entera, refiriéndose precisamente al Congreso de Yucatán. Sobre este particular, un colega y yo estuvimos a verla al señor Venustiano Carranza, con el objeto de que ayude poderosamente la idea, y aunque en un principio opuso algunas reservas sobre nuestras peticiones, logramos que nos ofreciese su ayuda. En el Congreso Constituyente contamos con algunos simpatizadores. Nosotras pedimos que vote la mujer, pero la mujer consciente. No nos atreveríamos a pedir una forma de sufragio idéntica para los hombres. Con medidas semejantes se combatiría la ignorancia, que es nuestra mayor desgracia. Creemos que con la selección de los individuos se beneficiaría y perfeccionaría la especie. En fin, queremos que la mujer tenga derecho a la elección, pues solamente así se facilitaría grandemente la selección y por ende el perfeccionamiento de la raza. Ya en el Congreso, uno de los acuerdos de la segunda reunión del segundo Congreso de Yucatán fue que la escuela primaria debía iniciar a la mujer en el aprendizaje de ocupaciones que hasta ese momento habían sido exclusivas de los hombres, como la tintorería, la telegrafía, la fotografía, sastrería, sombrerería, orfebrería, etc. Y para ello se debían establecer anexos en las escuelas para poderlo llevar a cabo.
Eh, Me parece que es preciso machacar que la posición de estas mujeres activistas no era homogénea, no era igual, había diferencias entre ellas. Lo que para algunas eran avances exiguos, para otras estaban bien, eran correctos, eran adecuados, mientras que en otros casos les parecían excesivos. Por ejemplo, una posición moderada que aceptaba la tutela masculina planteaba que debía sostenerse el feminismo, pero como debía ser, y consideraba que si las mujeres querían derechos y no sabían el camino que debían seguir, no debían oponerse a marchar de la mano del hombre. Pero entonces recordó a las congresistas que todas tenían un padre, un hermano, un esposo y concluía, cito, ¿qué sería de nosotras sin la guía de los hombres honrados? A lo que yo me pregunto, ¿puede haber mayor desvalidez femenina? ¿Qué pasaba si los hombres no eran honrados? ¿Qué pasa si los hombres eran honrados pero injustos o ni siquiera eran honrados? Esta perspectiva era totalmente personal. Quizá esta mujer había tenido suerte con los hombres de su vida y no alcanzaba a comprender de fondo el problema, ¿no? Ni siquiera el de las mujeres que no habían tenido la suerte de tener cerca de ellas un hombre honrado. El tema del divorcio llevó a considerar cuál de los cónyuges divorciados debía hacerse cargo de la educación de los hijos del matrimonio disuelto y también a considerar el tema de la salud en el matrimonio, por lo que se decidió que hombres y mujeres, al querer contraer matrimonio, debían presentar un certificado médico para evitar la propagación de enfermedades funestas como la sífilis. Las congresistas pedían una prevención mayor sobre este asunto, pues consideraban que la vida disoluta de los hombres afectaba de manera directa a la esposa y a los hijos en el tema de la salud. Ahora, también se volvió sobre el asunto del voto, que es lo que nos ocupa y que había causado confrontación 10 meses atrás. Hermila Galindo tampoco asistió en esta ocasión por encontrarse mal de los bronquios, aunque quizá fue porque tenía puesta su atención en el Congreso de Querétaro, pero fue leído su trabajo, que se llamó Estudio. En él explicaba su postura sostenida en la ponencia del Congreso anterior, que había sido calificada de inmoral. Su propósito era demostrar sobre bases científicas el imperio del instinto sexual en la mujer, el cual desde su perspectiva debía ser reconocido para que la mujer pudiera emanciparse. Asimismo, manifestó su confianza en que la revolución y sus hombres organizarían la familia mexicana, cito, haciendo que la mujer sea la igual del hombre y que por lo mismo tenga iguales derechos y prerrogativas. Hasta ahí la cita. Por descontado, su posición era que debía implantarse el voto activo y pasivo para la mujer. Otra delegada, Esperanza Romero, apoyaba y matizaba la postura. Argumentó que la mujer podía hacer muchas cosas y no solo estar en su casa. Hacía ver que el obrero, siempre en condición humilde, ya luchaba en sus congresos por su destino político. En su opinión, la mujer también debía resolver ese porvenir político, pues era apta para elegir a cualquier funcionario, incluidos a los gobernadores y al presidente, pero que debía empezarse por ejercerse el voto municipal, precisamente el acuerdo del Congreso anterior. Como puede apreciarse, las limitaciones muchas veces surgían como estrategias para avanzar o por diferencias entre las mismas mujeres. Muchas no se atrevían a tomar medidas consideradas extremas para no confrontar de manera muy fuerte a los hombres. También en otros casos se rechazó el voto porque el hogar era lo primero y fundamental. Había que educar a la mujer para que ésta preparara a los hombres y el voto político, lo único que haría sería amargar la vida de las mujeres, porque al ser apasionadas se tendrían muchos disgustos si sus candidatos no ganaban o se burlaba el voto. Así aparecía el argumento de la falta de control del carácter de las mujeres. Sus desahogos y arranques eran imprevisibles. Pero dicho por las mismas mujeres. Eso es lo sorprendente, ¿no? Después de múltiples discusiones y en el seno de un debate entre mujeres, las congresistas aceptaron que la mujer podía votar, pero no ser votada. Entonces nos preguntamos, ¿qué podía esperarse en una asamblea de hombres?
Algunos de los temas que se abordaron en este segundo congreso resonaron en la Ley de Relaciones Familiares que publicó Carranza el 9 de abril de 1917, en la que se abordó el matrimonio, los hijos legítimos, los hijos naturales, la adopción, la patria potestad, el divorcio, etc. Estos dos congresos se consideran antecedentes obligados del tema del voto femenino. Pues aunque el Partido Liberal abrió sus puertas a las mujeres en 1903, su programa en 1906 no decía nada respecto de sus reivindicaciones. Incluso Ricardo Flores Magón rompió enfurecidamente con Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña y Rosete, periodistas que publicaban el periodo Vesper en Guanajuato y que llegaron a ser vocales del Club Ponciano Arriaga. Antes de seguir adelante, me parece muy importante detenernos en la figura de Hermila Galindo, una de las feministas más radicales y comprometidas que persistió durante 4 años en difundir sus ideas a través del semanario Mujer Moderna, además de organizar asociaciones de mujeres por diversas entidades. Ella nació en 1896, en Ciudad Lerdo. A los 16 años estudiaba para secretaria y daba clases. Al triunfo del maderismo se trasladó a la Ciudad de México, en donde siguió dando clases. Y en agosto de 1914, espero que la anécdota sea cierta, fue elegida para dar la bienvenida a Venustiano Carranza al entrar a la capital de la República. Y entonces él, pues, se impresionó por su oratoria y le invitó a trabajar con él a favor del constitucionalista como su secretaria particular. Lo que fue su secretaria particular sí es un hecho, eso sí es un hecho. Se trasladó a Veracruz con él cuando Carranza abandonó la capital de la República, y en el puerto, en Veracruz, ella siguió escribiendo para el periódico El Pueblo, el periódico oficial del constitucionalismo, en donde sostenía la igualdad de la mujer con respecto al hombre y que la mujer debía aspirar a una vida mejor y que podía colaborar en la vida pública. Carranza le encomendó tareas más importantes dadas sus capacidades. Fue enviada como diplomática a Cuba y a Colombia para difundir la doctrina Carranza precisamente, y paralelamente a su trabajo a favor del constitucionalismo frente a otras facciones revolucionarias, por ejemplo, promovió una colecta monetaria para apoyar a los constitucionalistas en la dificilísima coyuntura del 16, de abril del 16. Bueno, en septiembre de 15 ella dio a conocer el primer número de su semanario, que se publicó durante 4 años. Este seminario era hecho por mujeres, pero aceptaba también las colaboraciones masculinas, y además de los temas de mujeres que ya otras publicaciones trataban, consejos para el hogar, cuidados, etcétera. Lo especial de esta revista era que era un espacio para dar cuenta de sucesos políticos y el tema de la emancipación de la mujer y el sufragio femenino. Dada su alta posición tan cercana al primer jefe, Galindo consideraba que las mujeres, aún sin ejercer sus derechos ciudadanos, son sujetos políticos capaces de influir en los asuntos públicos. Quizá pensaba que influía más de lo que en realidad influía, pero bueno, ella estaba muy cerca del poder en ese momento. En un artículo titulado ¿Para qué quieren el voto a las mujeres?, ella explicaba que el asunto era, del voto a las mujeres era la parte medular del feminismo, cosa que no todas las mujeres veían de la misma manera. El derecho al voto serviría, sostenía esta mujer, para conseguir que los tenebrosos antros de la administración del país entre un poco de sol y de aire limpio, para luchar por la salud moral y material de la patria, para atajar la dilapidación y ordenar el gasto, para curar la repartición un poco más equitativa del pan, que es de todos. Insistía, me parece que acertadamente, en que las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo
bastante distinto que los hombres. A los que nos acusan, decía, de querer salirnos de nuestra esfera, respondemos que nuestra esfera está en el mundo, porque qué cuestiones que se refieran a la humanidad no deben preocupar a la mujer, que es un ser humano, mujer ella y madre de mujeres y de hombres. Me parece que ella se sale como totalmente de este ámbito personal para llevarla como a otra dimensión. También se preguntaba qué problema y qué cuestión pueden discutirse en el mundo que no haya de repercutir sobre la vida de la mujer directa o indirectamente. ¿Qué leyes puede haber que no la favorezcan o no la perjudiquen a ella o a los suyos y que por lo tanto no deban ni puedan interesarla? La esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano y su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Las leyes que rigen y regulan los contratos de matrimonio, los derechos de los cónyuges, la patria potestad, están hechas por hombres y son evidentemente injustas. ¿Por qué la mujer no ha de intervenir en la elaboración de las leyes que deciden la parte más importante de su vida? Hasta aquí parte de las ideas de Hermila Galindo. El segundo Congreso Feminista de Yucatán se celebró en Mérida del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916. El Congreso Constituyente del 16-17 inició el día 1 de ese mes. Si bien desde el 20 de noviembre los presuntos diputados se fueron presentando para la discusión de credenciales y el nombramiento de comisiones. En el primer día de sesiones se dio lectura a la propuesta de reforma del Ejecutivo. Dicha reforma serviría de base para las discusiones, modificaciones y dictámenes de los diputados. El momento del Congreso era por demás difícil. México atravesaba por una crisis monetaria debido a la impresión exhaustiva de billetes por todas las facciones, a problemas con los trabajadores de orden también económico, por la difícil situación que se vivía, por la invasión de Villa a Columbus y la respuesta de Estados Unidos de una expedición punitiva. Es decir, las condiciones no eran fáciles y sin embargo, Carranza consideró que lo mejor era convocar al Congreso Constituyente y realizarlo en ese momento. Al revisar nuestras constituciones a lo largo de los siglos XIX y XX, es posible rastrear desde los inicios de nuestra vida independiente cierta ambigüedad o indefinición con respecto al término ciudadano. No obstante lo habitual del término, que se considera contundente para la vida política y social de la nación. Desde luego se definen las características, como decíamos, para llegar a hacerlo: género, edad, forma de vida, pero ¿qué significa ser en la realidad, en la práctica, un ciudadano? ¿Qué papel se le asigna al ciudadano en la sociedad? Si hay una parte cívica que no se desarrolla en la ley. En la mayoría de los documentos constitutivos mexicanos se distingue con precisión quién puede considerarse mexicano, pero no ocurre lo mismo con los derechos y obligaciones del ciudadano. De manera particular nos sucede esto con las cualidades, las características, como decía, cívicas, que hacen que un ciudadano pueda ser considerado como tal. De manera amplia solo se exige tener un modo honesto de vida, condición que además de la edad y el género le otorga al mexicano el derecho a votar y ser votado. Este derecho ciudadano reconocido nos lleva en la práctica a una división político y social que no es anodina ni superficial, en mi opinión. Por un lado, podemos colocar a los que votan y que al hacerlo delegan su soberanía, de tal modo que la solución de los problemas queda en manos de los votados, los que integran lo que ha dado en llamarse la clase política. Por el otro, quedan precisamente estos, los que fueron votados, quienes desde los cargos de elección popular, ya con la representación de los que votan, llevan las riendas del gobierno. Esta diferencia aparentemente puede romperse con facilidad, pues se argumentará que se puede pasar de un grupo al otro o más correctamente participar de los dos. Pero insisto, es solo una apariencia. Desde luego que se rompe, pero muy pocas veces.
solamente una minoría reducida puede ser votada, mientras que la inmensa mayoría permanece y permanentemente en el grupo de los que solo votan. En mi opinión, precisamente esta diferencia o este papel tan reducido de participación ha llevado a través del tiempo a que el ciudadano y después la ciudadana común y corriente, que solo sufragan, se desentiendan de los asuntos públicos o decidan no participar en las elecciones. Desde la Ilustración, como es bien sabido, y esto es muy breve lo que voy a decir, se privilegió el papel de la educación familiar y escolar en la difusión y consolidación de las virtudes cívicas. El amor a la patria como la más elevada, la moralidad, el acuerdo entre la vida pública y la vida privada, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la justicia. Para Rousseau, la participación de los ciudadanos está en relación directa con sus deberes cívicos. La libertad implica la coincidencia entre el deber y el interés particular. Este punto nos lleva al tema educativo. En el siglo XIX correspondía a las mujeres, primero a las madres y luego a las maestras, en buena medida, formar a la niñez. Por ello me parece pertinente preguntarse, ¿podían o querían estas mujeres enseñar las cualidades del ciudadano si ellas mismas no lo eran? ¿Sabían lo que implicaba la ciudadanía? ¿Les importaba? ¿Cuáles eran los valores que ellas deseaban perpetuar? ¿Podían ellas inculcar el civismo, ese comportamiento respetuoso del ciudadano con las formas de convivencia pública, si en México, en el Código Supremo, no se hacía referencia a esta obligación? La Constitución del 57 aclara las situaciones que solo son de la competencia del ciudadano: el derecho a petición en materia política y el derecho de reunión para tomar parte en los asuntos políticos del país. Como puede verse, se excluye a las mujeres de este espacio político que es el reservado para los ciudadanos y no se considera el aspecto civil. Ahora bien, llama la atención que el texto constitucional no se refiera a esos derechos ciudadanos como derechos del hombre y el ciudadano, como lo plantea la propia Declaración de la Asamblea Francesa de 1789. En este documento, que se supuso modélico, hombre y ciudadano se funden de manera constante, de tal manera que los derechos del ciudadano incluyen a los del hombre y otros más que le son específicos. La separación de los derechos del hombre y los del ciudadano llevó a los legisladores a incorporar una sección, que es la cuarta del título primero de nuestra Constitución, que se titula de los ciudadanos mexicanos, que incluye los artículos del 34 al 38 para definir quiénes eran mexicanos, quiénes extranjeros y quiénes los ciudadanos mexicanos. La definición para estos fue bastante simple: ser mexicanos, haber cumplido 18 años si se era casado y 21 si se eran solteros, y tener un modo honesto de vida. No se olvidaron que la ciudadanía daba prerrogativas e imponía obligaciones. Las ventajas: poder votar y ser votado en cargos de elección popular, poder ser nombrado en otros empleos, asociarse en asuntos políticos, ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios y tomar las armas para la defensa de la República y sus instituciones. Los deberes no eran muy diferentes: inscribirse en el padrón de su municipalidad para poder votar, indicando cómo se subsistía por aquello del modo honesto de vida, alistarse en el Ejército o la Guardia Nacional, votar y desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, que en ningún caso serían gratuitos. Hago referencia específica a la Constitución de 1857 porque es la que está vigente durante la Revolución y es precisamente la que va a reformar el Congreso Constituyente. Y para este caso de la Constituyente del 57, solo cabe destacar, en vez de meternos en las discusiones específicas, que nunca se mencionó a las mujeres, no obstante que el género genérico en masculino no las excluía. Es decir, simplemente la sociedad manejada por hombres no se lo planteaba de una manera inclusiva. Con respecto al voto, al tipo de votación, en esa misma Constitución se establecía que
la forma de elección sería el voto indirecto en primer grado, y a algunos radicales les correspondió defender el voto directo, que no se estableció en ese momento. La comisión que trató este asunto de la forma de votación le parecía que debía llegarse al voto directo de manera progresiva, y que de esa manera, con el voto indirecto, se paliaba de alguna manera las deficiencias eh, educativas de la población mexicana. Es decir, se dudaba de la capacidad ciudadana de una buena parte de los hombres. Finalmente, se trataba de un país en el que la población no alcanzaba altos índices de ilustración. Los primeros años del siglo XX hicieron evidente que el programa porfiriano no había tenido éxito. Las crisis política, financiera, económico y cultural que afectaron a la sociedad mexicana hicieron evidente la terrible desigualdad social que la polarizaba. Los opositores al régimen hicieron patentes sus divergencias, y desde el propio sistema se dejaron oír voces que cuestionaban la inexistencia de libertades políticas, pues no se veía cuándo podían ser una realidad, sobre todo si se tenía en cuenta que, a pesar de todos los esfuerzos, alrededor del 80% de la población era analfabeta. Entre los años 1903 y 1909 apareció una serie de folletos y libros en los que se debatía esta situación y sus posibles soluciones. Hombres como Francisco Bulnes, Manuel Calero, Salado Álvarez, Félix Balacchini, Francisco de Pesentíes abordaron las posibilidades del ejercicio del voto unido al tema educativo, la organización de los partidos políticos, pero siempre referidos al tema de los caballeros. No se ocuparon jamás del debate del sufragio femenino. Me parece que estos debates librescos de este largo periodo atizaron las elecciones de 1910. Al triunfo del constitucionalismo eran de tales dimensiones las reformas hechas a las leyes por Venustiano Carranza, que como ya decía, optó por una reforma extraordinaria a la Constitución de 57, en vez de seguir el procedimiento ordinario de las reformas en el Congreso de la Unión. Así fue anunciado en una nueva reforma al Plan de Guadalupe, que se publicó el 14 de septiembre de 1916. No obstante las limitaciones del Congreso Constituyente, tales como el poco tiempo destinado para la elección de diputados, la convocatoria salió el 15 de septiembre, la ley electoral 4 días más tarde, y las elecciones se realizaron el 22 de octubre, podemos darnos cuenta de la estrechez de los tiempos. El breve periodo para que se realizara el Congreso, solo 2 meses, y que solo permitía el ingreso de los simpatizantes carrancistas, la Asamblea logró tomar algunas medidas interesantes. Pero no puede perderse tampoco de vista que los diputados estuvieron más dispuestos a discutir las cuestiones de carácter social que las políticas. Pareciera que el aparato político fue el menos tocado de todas las reformas que se hicieron en la Constitución. Y esto sobresale porque pues siempre hemos estado muy orgullosos los mexicanos que nuestra Constitución es la primera Constitución social a nivel mundial. En este terreno, en buena medida se aceptaron los argumentos que el propio Carranza planteó sobre la sección de los ciudadanos cuando entregó su proyecto. El primer jefe del ejército constitucionalista aseguró que, dadas las condiciones del pueblo mexicano, no era pertinente otorgar el voto directo, pero por razones políticas, la participación armada del pueblo, esa era la razón política, este voto directo ya no podía suprimirse. El 2 de enero se puso a discusión el artículo referente a la elección directa de diputados. De acuerdo con la comisión, la admisión del voto directo fue unánime, sobre todo porque cito, es el resultado de una lucha victoriosa en contra del antiguo régimen y es una adquisición de gran importancia en la marcha política del país, que está de acuerdo con su adelanto y con los progresos de su cultura. Se aprobó el voto directo para elegir al presidente de la República. No se habló de las mujeres en este punto. La discusión del dictamen sobre los artículos 34, 35, 36 y 37
se inició en la sesión ordinaria del 23 de enero de 1917, a muy pocos días de que concluyera el Congreso. Sí, el Congreso terminaba el último día de enero precisamente. La comisión integrada, quiero decir los nombres porque normalmente se han exaltado los nombres de estos caballeros por su radicalismo, ¿no? Entonces, esto nos permite ver cómo en ciertos casos tenían una posición, como esa la preocupación por las cuestiones sociales, y en otras, en las políticos, sus ambiciones eran más exiguas, más escasas. Como decía, la comisión estuvo integrada por Francisco J. Mujica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y Luis G. Monzón, que habían sobresalido en su defensa del artículo 3º constitucional. Esta comisión planteó que no había hecho más que pequeñas correcciones a la propuesta carrancista, pero le parecía que debía explicar su posición con respecto a la aceptación del sufragio efectivo para los ciudadanos y la denegación del sufragio femenino, aclarando sobre el segundo asunto que había recibido 3 cartas, 2 a favor, una de Hermila Galindo y otra del general michoacano Salvador González Torres, y diputado constituyente por Oaxaca, y una en contra de la señorita Inés Malváez. A la comisión le parecía que la condición de los indígenas del país justificaba el voto restrictivo, pero como lo había argumentado el primer jefe de presentar su proyecto el 1 de diciembre, era impolítico restringir el voto de los hombres, toda vez que la alusión al sufragio libre había dado lugar a la revolución maderista y por consecuencia a la constitucionalista. Consideraban que la suspensión del voto que se imponía a los ciudadanos que no cumplían con la obligación de ejercer este derecho, podía servir a través del tiempo como una enseñanza cívica y natural para determinar una selección lenta de los individuos capacitados para ejercer el derecho al sufragio. Escuetamente agregaban que esta misma argumentación podía invocarse para no aceptar el voto femenino. Consideraban que el que algunas mujeres, entre comillas cito, excepcionalmente reunieran las condiciones para que pudieran ejercer los derechos políticos, no fundaba la conclusión de que estos debían concederse a las mujeres como clase. Sostenían que la indiferencia de los sexos determinaba la diferencia en la aplicación de las actividades. Consideraban que las mujeres en México no habían salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. No muy atentos, por supuesto, a la movilización femenina que se estaba dando en esos años en la sociedad mexicana, asentaban que la mujer no sentía la necesidad de participar en los asuntos públicos. Cito, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Es decir, parece que no oyeron que había congresos femeninos, 2 congresos femeninos en Yucatán, ¿no? Concluían que las condiciones de la sociedad mexicana no requerían conceder el voto a la mujer. En fin, como decía, estos hombres que eran radicales en la atención a los problemas sociales del país, para el tema del voto, tanto para el de los hombres como para las mujeres, lo veían desde una mirada muy evolucionista, muy en términos de una educación paulatina. Sin embargo, a los hombres se les perdonaba esa condición y a las mujeres se les excluía. Las esperanzas puestas en Carranza se venían abajo, pues él no había hecho nada para favorecer el sufragio femenino. Por su parte, tampoco los hombres de la revolución hicieron más que él. No se dio en estas sesiones, no se dio lectura a las cartas recibidas, ni ningún diputado solicitó que se hiciera. Sin embargo, Hermila Galindo hizo pública su carta en su semanario en el mes de diciembre. En esa carta, ella solicitaba el sufragio restringido para las mujeres. Argumentaba que no había razones fundamentales para que la mujer no participara en la política del país, pues los derechos naturales de hombres y mujeres eran iguales. Y por consecuencia, los que derivan de sus derechos, que debemos considerar como primordiales, no hay razón para que la mujer se le niegue.
La igualdad frente a la ley debía ser completa. Destacaba Galindo que en la guerra civil que se vivía, las mujeres habían luchado, por lo que no era cierto que no se les otorgaban derechos políticos por no tomar las armas. Asimismo, enfrentaba el cargo de que las mujeres podían ser fácilmente sugestionadas por el clero, insistiendo que para evitar ese riesgo era necesaria una educación igualitaria y el ejercicio femenino de los derechos políticos. Hermila Galindo había moderado su petición, pues reconocía la difícil situación de las mujeres en México y tal vez porque conocía muy bien el medio político. ¿Cuántas discusiones sobre este punto habrá sostenido con los políticos cercanos a Carranza? Ella decía, como no pierdo de vista las condiciones del país en que se legisla, no vengo a pedir para la mujer el sufragio universal, sino el sufragio restringido, pues de acuerdo con lo que dice Stuart Mill, también positivista, evolucionista, pienso que es más bien perjudicial que beneficioso para una nación que se declare con igual derecho político a la ignorancia que a la ilustración. Pero también considero, y en ello tienen que convenir las personas de criterio liberal, que la forma más a propósito de educar a la mujer para las prácticas democráticas es el constante ejercicio de las libertades políticas. Por lo tanto, el derecho del voto debe ser restringido, debiendo concedérsele únicamente a las mujeres de cultura eficiente y que aporten al mismo tiempo el conglomerado de sus actividades en cualquiera de las ramas de la ciencia, de la industria, del comercio, de la administración pública, etcétera. No es la función la que crea el órgano. Hermina Galindo solicitó finalmente que en esa labor que los diputados realizaban, y cito, la mujer que no se ha excluido en la parte activa revolucionaria, no se le excluya en la parte política y que por lo tanto alcance de la nueva situación derechos siquiera, y lo dice siquiera incipientes, que la pongan en la senda de su dignificación, de la que en gran parte dimana la dignificación de la patria. La carta de Malváez, su opositora, fue publicada en el periódico El Gladiador el 23 de diciembre. Esta mujer considera que la mujer no tenía suficientes conocimientos para ejercer el voto, aunque reconocía que era el mismo hombre quien la había puesto en esa situación, dejándola entregada en el seno de un absoluto fanatismo que le impide la libertad de pensar, de aprender y ser capaz de llegar a tener el conocimiento exacto de lo que son los derechos individuales. Malváez creía que llegaría el momento que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre, pero por el momento solo debía permitírsele la capacidad de opinar y expresar libremente sus ideas. Si es que hemos, decía, ido a la lucha para darle a la patria una verdadera libertad. Cabe señalar que Galindo respondió a Malváez en La Mujer Moderna el 1 de enero de 1917. Volvió a explicar que precisamente su propuesta buscaba un avance, el voto restringido en elecciones municipales, pues opinar y expresarse no era una petición necesaria, pues ya lo estaban haciendo con sus respectivas misivas a los representantes populares. No conocemos la carta del general González, no sé si alguien la haya podido localizar, porque de hecho el general González no asistió el día de la discusión a la sesión, solo mandó la carta. En fin, al ponerse a discusión el dictamen, los ánimos no cambiaron mucho, pues no hubo discusión. El artículo 34 permaneció como en 1857 y como lo proponía Carranza, y se impuso por 166 votos contra 2 solamente. Y quedó así. Son ciudadanos de la República, todos los que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y 2, tener un modo honesto de vida. El uso del genérico no permitía saber si se incluía a las mujeres. En sentido estricto, debería haberlo hecho. De ahí la necesidad de hablar de hombres y mujeres, ¿verdad? Específicamente. Ese mismo día, el 23 de enero, se presentó el artículo 35 sobre las prerrogativas del ciudadano. Y en este punto sí no podría eludirse el tema del voto restringido o universal y el del sufragio femenino. El dictamen finalmente se aprobó el 26 de enero. Después de una larga discusión con respecto al voto universal,
quedó intacto por 136 votos a favor y 5 en contra. Este artículo decía: son prerrogativas las del ciudadano: 1, votar en las elecciones populares; 2, poder ser votado en todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; 3, asociarse para tratar asuntos políticos del país; 4, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes; y 5, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Este último, como todos hemos visto y hemos sabido, ya era ejercido por las mujeres, de donde vienen estas ambigüedades y contradicciones de la ley. Para empezar la discusión, Félix Palavicini preguntó por qué no se habían tomado en consideración las peticiones relativas al voto femenino. Un miembro de la comisión, Monzón, respondió que atendiendo la moción de varios diputados y por una cuestión tradicional, es decir, por tradición, haber dicho que por una cuestión, haber supuesto que es una cuestión cultural, pero bueno, por tradición no se incluía a las mujeres. Palavicini insistió y Monzón respondió provocando hilaridad en la asamblea: ¿sucederá que ahora podrá usted venir a defender el voto femenino? Sí, el tono de incredulidad con que lo decía, pues hizo que la gente, la asamblea compuesta de hombres, se riera. La anécdota me parece que refleja la incredulidad masculina sobre la viabilidad de la incorporación de la mujer a los derechos políticos. Pero para la Vicini era más duro que los demás. Lo que quería era que se aclarara en qué situación quedaban las mujeres, porque se estaba usando el genérico en la redacción. Finalmente había sido encargado de la Secretaría de Instrucción Pública, se daba cuenta de lo que implicaba el uso de ese genérico. Y quería saber, cito textual, si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas. Es decir, no lo pregunta como apoyo, sino justamente para que las cosas quedan claras y no vaya a haber una laguna, un desliz en la ley por la que pudieran meterse las mujeres. Llanamente, el miembro de la comisión que dictaminó le respondió: no tomamos en consideración esa opinión de que la mujer también debía tener el voto. Así, sin mayor explicación. Más claro ni el agua, ni Carranza, ni la comisión, ni el Pleno tampoco consideran esta posibilidad. De ahí se pasó al asunto del voto universal. No me voy a detener demasiado en la discusión. Esteban Vaca Calderón habló en contra muy ampliamente en contra del voto universal, pero es importante este punto para ir cerrando también esta larga intervención de mi parte. El diputado veía un peligro en el voto universal. Preveía que un día podía retornar la reacción al país, que en ese momento estaba derrotada, pero que un día podía rehacerse, y entonces esa reacción podría tener influencia en los votantes. De modo que los liberales tendrían que echar mano de los recursos del pasado para mantenerse en el poder. Al mismo tiempo, este diputado reconocía que no era el momento de limitar el voto, pues los revolucionarios civiles y armados querían votar en ese momento porque Venustiano Carranza llegara a la presidencia. El pragmatismo de Vaca Calderón es impresionante, ¿no? Está pensando como en todo, en el momento, y también estamos hablando de uno de los hombres que encabezó, por supuesto estuvo en la revolución, pero que encabezó la huelga de Cananea, ¿no? Entonces, antecedente de la revolución. Su propuesta era compleja: permitir el voto ilimitado para todos los hombres, sin restricciones, en esa elección que debía celebrarse en breve para que Carranza fuera presidente en el mes de mayo, y limitarlo para las siguientes elecciones a los hombres que sabían leer y escribir. Para apoyar su propuesta presentó 2 cartas en el mismo sentido, una del licenciado Roca Estrada y otra del general Eduardo Ay. Me interesa destacar un argumento de la respuesta de Monzón. No es cierto que los individuos que saben leer y escribir estén más aptos para la democracia que muchos analfabetos,
que son hombres conscientes. La experiencia y la observación así lo demuestran, y también la opinión de eminentes estadistas. Es decir, mientras que las mujeres reconocían ellas mismas que su analfabetismo podía ser un riesgo, para el caso de los hombres no lo veían. Para ellos, la diferencia entre hombres y mujeres no estaba en la educación, sino en una inferioridad más profunda. Yo podría decir en general que la posición era realmente desdeñosa con respecto a las mujeres. Los artículos de esta sección de los ciudadanos 36, 37 y 38 se aprobaron sin discusión y por unanimidad en el mismo día 26 de enero. Es decir, Constitución de 57 permanece su contenido con Carranza exactamente igual, y los constituyentes sancionan ese mismo contenido sin alteraciones. Hermila Galindo debió suponer que el tema se debatiría con seriedad en el constituyente. Por ello se insistió en su revista en el tema. No creyó que fuera a dársele tan poca importancia. Asumió que se insistiría en que el ámbito doméstico era el propio de las mujeres, pero ni eso ocurrió. Por ello, al preguntarse si esta debía ser la esfera de acción de la mujer, respondía: creo que no, cuando medito en las amarguras y vejaciones por las que pasan la mayoría de las mujeres que tienen que bastarse a sí mismas. Por otra parte, es necesario que la mujer sepa a lo que se le tiene sujeta y lo que puede llegar a ser por sus merecimientos. Es necesario que la mujer comprenda su derecho a la vida, la parte que le corresponde en el trabajo y en la retribución, y así no habrá mujeres que se vendan por un pedazo de pan, ni tantos infames que la paguen. Esto lo planteaba en un artículo del 24 de diciembre de 1916, que por supuesto los diputados pues no tenían tiempo de leer, ¿verdad? A manera de conclusión, se puede observar que, si bien el poder legislativo era el ámbito de discusión y definición de la ciudadanía y la influencia de corrientes filosóficas y políticas, un surtidor ideológico, las presiones sociales fue un elemento del que no pudo prescindir la clase política en la definición del ciudadano mexicano y sus derechos y obligaciones. Así, los diputados, varones, mantuvieron a raya el voto femenino. Los diversos pensamientos democrático, católico social, liberal e incluso socialista que se esgrimieron en los debates de 16-17 no apoyaron la causa de las mujeres. Coincidieron en dejarlas fuera del ámbito político. Lejos de aceptar esta decisión, las mujeres siguieron otras rutas. Se organizaron, formaron asociaciones, ligas, siguieron luchando, poniendo énfasis en puntos diferentes y con diferente intensidad en la igualdad de la mujer, su mejoría socioeconómica, la necesidad de sacarla de la ignorancia, hacerla consciente de su valía y, por supuesto, de obtener el voto y el derecho a ser votadas. Al mismo tiempo, además de una constante incorporación de la mano de obra femenina a la fuerza laboral, se empezaron a abrir las puertas para que mujeres preparadas ingresaran al servicio público, cuando la ley parecía restringir este espacio solo a los hombres, ¿no? Y desde ahí se trabajó en el mismo sentido. No se puede tampoco olvidar la militancia femenina en los partidos políticos. No voy a hacer un recuento específico de esto, solo para cerrar. En enero de 1932, el Partido Nacional Revolucionario respondió a las demandas femeninas a favor del voto, estableciendo que el Estado deseaba introducir paulatinamente a la mujer en la vida pública, haciendo notar que no convenía festinar el asunto. En opinión del PNR, era necesario que la mujer se incorporara gradualmente para que se despojara de su inherente religiosidad y se preparara políticamente. Tengo la impresión de que con los años se va reforzando esta idea de la religiosidad y se insiste más en ella que en algunos de los otros argumentos, pero esto es quizá una impresión por los documentos políticos de los partidos. Estos planteamientos provocaron la reacción de las mujeres del PNR, que argumentaron que si las mujeres podían ser influenciadas por los candidatos, también en ese caso estaban los varones y por el clero, por supuesto. Es decir, no solo las mujeres podían ser manipuladas políticamente. También señalaban la injusticia inherente en el hecho de que el derecho de voto se hubiese otorgado a los varones sin limitaciones, incluso a los analfabetos,
y hasta los delincuentes. En cambio, las mujeres, ni siquiera con educación universitaria, podían tener este derecho. En esta nueva tónica política, el movimiento organizado de mujeres fue uno de los espacios en los que el cardenismo ensayó una política conciliatoria y necesitada de apoyo político, que esperaba obtener sobre la base de vincularse con las masas y el control político de estas agrupaciones o de estas contingentes. Dentro de este esquema, los grupos organizados, inclusive el movimiento de mujeres, fue una preocupación constante para el régimen. El 11 de octubre de 1935 se constituyó el Frente Único por Derechos de la Mujer, que respondía de alguna manera a los intereses de los partidos y se inscribe en el contexto mundial de la formación de frentes amplios, pero también reflejó la política de masas del cardenismo. Ante la amplitud de movilización femenina por el frente, los partidos organizados empezaron a reconocer la importancia de las mujeres como factor político. También en este caso se dio cabida a muy diversas posiciones y definiciones de feminismo, pero se trataba en suma de incorporar a las mujeres como aliadas en el proyecto político del régimen. La votación del 6 de julio de 1938 en la Cámara de Diputados aprobó los derechos políticos de la mujer, pero inexplicablemente la declaratoria oficial que se debió haber hecho, de rigor, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación nunca se llevó a cabo. Lo que normalmente se decía quedar en la congeladora, ¿no? Ahí quedó. Por su parte, Miguel Alemán cumplió su promesa de promover la participación política femenina y el 10 de diciembre de 1945 el voto municipal fue aprobado en una reforma del artículo 115, según la cual a partir de ese momento las mujeres podrían votar y ser votadas en las elecciones municipales. Solo anoto que no es el primer momento en que hay una aprobación del voto de las mujeres, también ocurrió en el nivel municipal, ocurrió con anterioridad en San Luis Potosí en el 24, en Tabasco en 25, en los años 30 en Hidalgo y en Puebla. El paso siguiente, el voto femenino a nivel nacional, fue en buena medida obra de los grupos organizados de mujeres, en especial, creo, de la Alianza de Mujeres de México, presidida por Amalia Caballero Castillo Ledón, quien después de entrevistarse en 1952 con el candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, obtuvo de este la promesa de otorgar el voto a la mujer después de ser electo, si la alianza podía obtener las firmas de más de 500,000 mujeres que lo solicitaran. Y digo que me parece, porque también hemos vivido con la idea muchísimo tiempo que Adolfo Ruiz Cortines le otorgó el voto a la mujer, ¿no? Es como la expresión que incluso le otorgó, es decir, fue una gracia dada por el presidente de la República. Pero bueno, existe todo este trabajo anterior. En fin, en un país de 30 millones de habitantes que tenía México en ese momento, la tarea pues no fue difícil y se obtuvieron las firmas necesarias. El 9 de diciembre de 52, a 8 días de haber ingresado al poder, Ruiz Cortines cumplió su compromiso, se leyó la iniciativa para que se otorgara el voto a la mujer. Y el 17 de octubre del 53, es decir, 10 meses después, se publicó en el Diario Oficial. Si recordemos que para que esto pudiera ser efectivo, además de aprobarlo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, tenía que ser aprobado por más de la mitad de los estados de la República. Finalmente, así, las mujeres obtuvieron derechos políticos. En 1955, en las elecciones intermedias, participaron las mujeres en comicios federales. Bueno, con esto yo termino lo que me proponía. Me parece que se peleó, se luchó muchísimo por este reconocimiento a la igualdad de las mujeres, y a pesar de este reconocimiento, la desigualdad
de las mujeres con respecto a los hombres no ha concluido, es decir, no se ha subsanado, seguimos en ese problema. Todos sabemos que a muchas mujeres reciben menores salarios solo por el hecho de ser mujeres. Eh, y por otro lado, enfrentamos nuevos problemas en esta relación. Se han incrementado, insisto, los problemas. Antes se exigían derechos políticos y ahora lo que exigimos es el respeto a la vida de las mujeres, fundamentalmente. Bueno, con eso termino. Si quieren, como me digan, para dejar paso a las preguntas, pues voy a pasar algunas imágenes este, que preparé. Perfecto. Bueno, este es eh, las imágenes que preparé. Empiezo con la alusión a las hijas de Cuauhtémoc. Hay una imagen con Madero, ¿no? Ahí reunidas, y la imagen de Dolores Jiménez y Muro. Fui poniendo los años de nacimiento y muerte de estas mujeres para que se pueda ver cómo estamos hablando de 3, 4 generaciones de mujeres que están participando en estas actividades. Aquí tenemos a Rita Cetina de Gutiérrez, que pues desde el siglo XIX trabajó a favor de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto, que le decían la monja roja, Rosa Torre González, también yucateca, y si vemos de 1848 pasamos a 1890, a 1878, no es que todas sean de la misma generación. Esta es la convocatoria para el primer Congreso Femenino de Yucatán. Como ven, ahí están las fechas, que lo organiza Salvador Alvarado, en el Teatro Peón Contreras, que todavía existe en la ciudad de Yucatán, y en la fotografía del encargado de educación, que fue uno de los promotores del Congreso. Aquí está Salvador Alvarado con algunas delegadas. No, las imágenes no eran claras, no se sabe si es el de enero o si es el de, el de noviembre. Algunas caras de estas mujeres son pues de jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Muy, muy jóvenes. Vean qué maravilla de trajes. Pero bueno. Esta es una de las organizadoras, Consuelo Zavala Castillo, es una de las organizadoras del primer congreso, de hecho fue la presidenta. Eh, en- Encontré la placa de la casa en la que nació, de una manera en que en Yucatán la recuerdan. Y acá tenemos las imágenes de Emilia Galindo. Eh, la primera está con muchas flores, es a los 15 años. Eh, Esta ya es posterior. Y pues está la fotografía la imagen de esta mujer en los billetes de 1,000 pesos, si no recuerdo mal. Estas son eh, propaganda de la mujer moderna, el seminario. Entonces vean, aquí se aparecen los lunes, trae novedades, gran variedad de secciones, modas, conocimientos útiles, artículos doctrinarios de arte, teatros, deportes, etcétera. Es decir, no era solamente un folleto de propaganda feminista. Y entonces, sí dice, la única revista feminista de México y la de mayor circulación. Aquí son imágenes de reuniones feministas de los años 20. Y tenemos acá esta imagen de Elena Torres,
ella es guanajuatense. No podemos pensar que solamente hay mujeres de una. Creo que las mujeres yucatecas han insistido que el feminismo nació en Yucatán y allí es. Yo creo que podemos hablar de muchos lugares, ¿no? Veracruzanas, en este caso es una mujer guanajuatense, Elena Torres Cuellar, en todas partes, pero si se fijan, muchas de ellas son maestras o fueron maestras. Estas son de las primeras a las que yo me refería que habían militado en el Partido Liberal Mexicano, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Acuña y Rosete, que a veces le ponen Acuña Rossetti. Entonces yo la verdad no sé cuál puede ser el apellido exacto. Y de Elisa Acuña creo que no hay muchos trabajos, o no hay casi nada sobre ella. Aquí tenemos parte de una movilización. No sé si están en alguna manifestación de luto o es coincidencia que vayan vestidas de negro o así lo quisieron hacer, eso no está claro. Desafortunadamente muchas de las imágenes pues no están clasificadas y no se especifican ni fechas ni nada por el estilo. Aquí tenemos a don Félix Fulgencio Palavicini, para que no se les olvide. A ver, unos datos sobre el Congreso, ¿no? La convocatoria fue del 15 de septiembre y las elecciones se realizaron el 22 de octubre. Es decir, menos de un mes para celebrar elecciones, hacer campaña y celebrar elecciones. Se eligió un diputado por cada 60,000 habitantes. Solo participaron constitucionalistas, no se admitieron ni zapatistas, ni villistas, ni convencionistas. Se instaló el 20 de noviembre del 16, duró su actividad estaba limitada a 2 meses, como dije, y la representación cubrió 90% de los distritos, es decir, 216 de 244. Los estados de Campeche y Quintana Roo no tuvieron representación, porque no pudieron celebrarse las elecciones. Curiosamente, estados como Chihuahua, Morelos, que estaban más agitados, sí pudieron celebrar, cuando menos en algunos distritos. Esta es una integración que no es confiable, por supuesto, nada confiable, nada más que la mantengo porque nos da una idea de la composición del Congreso. Y no se puede sostener porque muchos de estos hombres tuvieron varios cargos o tuvieron varias ocupaciones a lo largo de sus años. Pero bueno, me interesa destacar que la mayoría tenían entre 25 y 49 años, es decir, entraba una generación joven a discutir los problemas del país, y esta generación joven no estaba contemplando la participación femenina. De estos 216 diputados, 23 tenían experiencia legislativa, y desde luego, pues, hay una presencia muy clara de las clases medias, ¿no? Abogados, militares, agricultores, profesionistas, ingenieros, médicos, periodistas, ¿no? Y un poco bastante menor de trabajadores. Este es el general González Torres, que mandó esta carta, que no sabemos en qué sabemos que fue a favor del voto, pero no sabemos con qué argumentos. Y para que vean la persistencia de ciertas ideas, ¿no? Este artículo de Rafael Soberano Capmani, que había sido un secretario de Estado de Carranza, para estas fechas habla de que voten las viejas. Y otra vez vemos cómo se va quedando en la idea de que del imaginario, pues, que Ruiz Cortines es el hacedor del voto femenino, porque se plantea este tipo de cosas, promoverá reformas para otorgar derechos políticos de la mujer. Ni siquiera se reconoce que es un acuerdo, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de Amalia González Caballero Castillo Ledón, que tiene también de ella nos puede hablar muchísimo Gabriela, tiene un libro sobre esta mujer.
Eh, Ella entra a la vida pública, participa, tiene cargos, se supone que es la primera embajadora mujer de nuestro país y desde ahí puede seguir trabajando a favor de la mejoría de las mujeres. Y cierro con esta imagen de las mujeres en 1955 votando. Y creo que es todo. Bueno. No sé si tenemos Ah, preguntas. Ya ah, estoy aquí. No sé si tenemos alguna pregunta o esto. general, Estimada doctora Cano, estamos justo a la espera de las preguntas de nuestro Bueno, si no, público en el chat. yo quisiera hacer algún comentario. todo Quizá lo que tú a las quieras. preguntas. Bueno, quiero comentar que me pareció muy iluminadora la presentación de la doctora MacGregor, porque quienes nos dedicamos más a estos temas, pues nos enfocamos solo en el asunto propiamente dicho del sufragio femenino y a veces, pues en eso de delimitar bien el tema, dejamos fuera aspectos del contexto que son sin duda muy, muy importantes. Y aquí la doctora nos ha presentado pues con mucha claridad el tema de la ciudadanía, la diferencia, los derechos ciudadanos, los derechos civiles y el contexto del Congreso Constituyente. Las fechas son muy importantes, o sea, prácticamente se están traslapando porque, por eso Lula Galindo no podía estar en dos partes al mismo tiempo, aunque debo de decir que a lo mejor sí estaba enferma de los bronquios porque falleció de un padecimiento respiratorio, en justo poquitito después de que se aprobó la reforma. Todavía alcanzó a mandarle su agradecimiento a Luis Cortines. Recordings. Sí, sí, no podía respirar bien. Entonces, bueno, a lo mejor sí era un padecimiento respiratorio, pero también no podía estar en Querétaro y en Yucatán. Y yo no tengo documentos, pero supongo que en Querétaro estaba trabajando, que estaba haciendo Con su jefe. no solo grilla, sino estaba, pues, era taquígrafa y mecanógrafa, entonces, pues, ha de haber estado ahí tomando nota, tomando dictado, transcribiendo, no lo sé, si era su trabajo remunerado. Y bueno, también me pareció muy, muy relevante, pues los perfiles que nos presenta en su presentación la doctora MacGregor, que son mujeres de distintas partes del país, y cómo, pues esto lo saben bien los especialistas en la Revolución Mexicana, pues la revolución integra, moviliza, la gente se va de un lugar al otro. Elena Torres se va a Yucatán, luego se va a Veracruz por esa entrevista del dictamen. Y también, bueno, nos compartes la entrevista del dictamen, que es un periódico dificilísimo de encontrar, conseguir, porque, bueno, yo nunca lo he visto ni digitalizado, y entiendo que pues la humedad del puerto no ayuda a la conservación de este periódico. Y bueno, también nos dejas ver cómo una lectura de fuentes siempre nos dice algo.
Eso es la manera como trabajamos en la investigación histórica y pues tú nos trajiste fuentes citadas algunas, como la convocatoria al Congreso Constituyente, pero digo al Congreso feminista, pero nunca sobra volver a leer las fuentes y explicarnos qué quiere decir manutir, que es una palabra que ya no se usa, pero sí, esto creo que tiene que ver con liberar, con romper la esclavitud, las cadenas de la esclavitud. Y bueno, ahí habría mucho que profundizar. Esto también al leer las fuentes y los textos de Hermila Galindo, lo que discutían con relación al sufragio, esto que a algunos estudiantes les interesa mucho, que es la eugenesia, pues todos estos eran eugenistas o creían en el mejoramiento de la raza. Esto no era particular ni de unos ni de otras. Esto compartían la idea de que había que usar métodos científicos para que el país contara con una población más sana, más fuerte, más trabajadora, que enriqueciera pues a la nación, a perfeccionar la raza. Creo que es la frase que utilizaste. Y bueno, Vasconcelos, incluso todos los constitucionalistas, los profesores, pero dentro de esto había matices. El tabasqueño Félix Palavicini, pues era también un eugenista, pero también un organicista que consideraba que tenía unas ideas peculiares de la educación, yo no lo conozco muy bien, pero que no había que dar educación intelectual solo a los elegidos, solo a muy pocos, porque entonces iba a haber muchos que quisieran pues trabajos no manuales. Y bueno, a las mujeres, por supuesto, tampoco había que darles educación intelectual porque las mujeres cerebrales eran una lata, luego no querían tener hijos y luego se enfermaban y eso era malo para el mejoramiento de la raza. Entonces, bueno, dentro de este pensamiento eugénico, pues había muchos matices. Y también me pareció muy pertinente y te agradezco que nos leyeras los nombres de los que estuvieron en la comisión de puntos constitucionales, porque además luego cuando bueno, eso les platicaré un poco más adelante, cuando esto se discute, el michoacano dice, no, es que yo sí estuve y yo voté a favor del sufragio femenino, y sus seguidores lo repiten que el general Mújica sí estuvo ahí y que él estaba a favor del sufragio femenino. Ahí estaba casado con la doctora Rodríguez Cabo, que era pues muy comprometida con los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que el general Mújica dijo, no, pues aquí me van a cachar que yo voté en contra del sufragio femenino. Y bueno, esto se politiza y quién estuvo en el Congreso Constituyente y qué dijeron. Entonces sí es un tema que es relevante para los años 30. Ya como un detalle a partir de que nos hablaste muy bien de Consuelo Zavala, yucateca, es la tía de don Silvio Zavala. Y el don Silvio yo estoy hablando desde el Colegio de México, es el fundador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y él tenía una imagen relativamente abierta hacia las mujeres. Relativamente. María Eugenia Zavala, demógrafa, nos ha contado un poco de esto de que ella sí llegó a conocer a su tía Concepción Zavala, porque yo no me acordaba
hasta cuándo había vivido, pero creo que hasta los 70, incluso desde 1970, y pues sí, había nacido desde, creo que 80 y algo, no me acuerdo, pero sí, longeva. Entonces ahí se van haciendo relaciones que pues son muy importantes. Y también esto, creo que es muy importante esto que nos compartiste, el billete de 1,000 pesos. Ajá. Y bueno, es el momento de esta una iniciativa de las senadoras de la República, que lo sacaron adelante, y lamentablemente no ha habido una correspondencia para conseguir las fuentes disponibles de Mila Galindo, sino como que nos quedamos en el billete y en lo conmemorativo, que bueno, es un simbolismo Claro. importante, pero quizá no en profundizar en, en los personajes. Y lo mismo sucede con esta profesora que, yo me acuerdo cómo se llama, que mencionaste, de la que sabemos muy poco, que es contemporánea, hoy de Estela Acuña y Rossetti, Ah, sí. que hasta Elisa. Elisa Elisa. Acuña y Rossetti, que hasta se establecieron hace 3 o 4 años las famosas becas Elisa Acuña y Rossetti. Ya me preguntaban, ¿quién es Elisa Acuña y Rossetti? Pues yo también sé muy poco de ella, porque nos falta justo este tipo de trabajo. Ella es hidalguense. Fíjate Es, que vi el programa que está organizando un miembro de la academia, corresponsal en Aguascalientes, Luciano Ramírez. Envió el programa de un gran seminario que se va a celebrar esta semana en- allá en Aguascalientes. Y como es regional, hay unas mesas sobre Hidalgo y se presenta una ponencia sobre ella. sí, la Entonces, única que creo que lo ha trabajado es una profesora del Colegio de San Luis Potosí, que claro, pues en este caso es alguien de Hidalgo, de la Universidad pero del Estado. posiblemente ya diga haya otros trabajos, porque sí no tenemos, era poeta, sí hay algunas publicaciones, y bueno, este tipo de trabajo, como tú nos lo mostraste, de ir a leer a las fuentes, ¿no? A recordarnos del contexto, pues es lo que nos lleva pues a ir profundizando. ¿No? Hay fuentes que ya no vamos a encontrar, pero por lo menos recuperar las que sí sabemos que existen, hacerlas públicas y leerlas en su contexto, como tú lo hiciste también al analizar el pragmatismo de Vaca Calderón, lo que sea para que gane mi candidato, y luego ya restringimos, porque eso también nos ayuda a entender pues cómo se fue configurando el sufragio femenino en México. Y bueno, no sé si haya observaciones del público, que siempre hay cierta timidez de esto de preguntar, de decir, de opinar. Esto, Si no sé, va a contestar la doctora Cano, no se preocupe. no, pero creo que aquí nos vamos complementando, y por eso sí yo invito a colegas que sean especialistas en otros campos, porque pues uno se enfoca muy estrechamente en sus temas, y bueno, yo veo el artículo 34, ya el 35, 36 y 37, no me enfoco, pero claro, es parte de la discusión y para entender por qué fue tan rápido. También eso nos lo explicaste muy bien, y las razones políticas por las que había que tener un sufragio universal, un sufragio de todos los hombres, pero no había esas razones políticas para las mujeres, a pesar de que, también qué bueno que nos leíste a Mila Galindo, que ella
creo que en eso ella dice, no, pues si yo sí participé y me costó trabajo, ¿no? Pues, y yo creo que sí es cierta esa anécdota de que dio el discurso de bienvenida por el verbo de Hermila Galindo, o sea, es muy florida en toda su escritura, en sus discursos, usa metáforas, en fin, sí. Entonces, bueno, si nos dicen sí, por no, ahí. lo que yo quería agregar de esto que estabas diciendo era, pues esto de los viajes, el viaje a Yucatán, ¿no? Eh, Tendríamos que pensar que era sumamente lejana la posibilidad de ir a Yucatán, ¿no? Yucatán era lejísimos, lejísimos, ¿no? Es decir, no había ni siquiera un trayecto directo, o se iba a Veracruz y se tomaba barco para llegar a Progreso, o se seguían, en fin, la ruta por Tabasco, pero había un momento que se tenía que tomar barco. Es decir, era complicada acudir a... Y también en la época no era fácil que las mujeres anduvieran viajando solas por cualquier sitio. Y a ver, yo supongo que Hermila Galindo estuvo en Querétaro, por como que tú dices, era la secretaria de Carranza, y pues Carranza trasladó los poderes federales a Querétaro mientras se realizaba el Congreso, y aunque él no estaba en el, este, en el teatro donde se llevaban a cabo las sesiones, pues sí estaba con su gabinete en Querétaro, ¿no? Y pues ahí tenía que estar trabajando Hermila Galindo, seguramente. Y para ir de Yucatán a Querétaro, pues ha de haber Sí, sido una aventura. sí, 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 no, no, totalmente. Y sí me parece que eh, con todo y que sabemos las cosas, que a las mujeres no se les hacía caso y demás, sí resulta como, al volver a estas lecturas, resulta como muy chocante, muy fuerte ver que no les hacían el menor caso, ¿no? Es decir, que están trabajando, que están publicando, que están haciendo, que seguramente están discutiendo, y ellos ni se molestan en establecer el diálogo, ¿no? Es muy fuerte, creo, esa parte. Oye, yo sí tengo una pregunta muy puntual que hacerte, Cristina. Sí. No hay datos, supongo, pero es una pregunta así. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que Hermila Galindo le hablaba de usted a Carranza? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, Y él a ella también. seguramente, Sí, sí, es sí. que Sí creo porque son fórmulas de la época muy fuertes, ¿no? La investidura esa de primer jefe, presidente de la República, es sumamente este, eh, poderosa, y seguramente ella le hablaba al mismo Madero, que la gente no le veía la misma prestancia pues cuando menos le decían don Panchito, ¿no? O don Pancho, pero era hablarles de usted, ¿no? Era lo usual. Y sí, yo creo que le hablaba de usted a ver, aquí hay una pregunta de Virginia Suárez y nos dice, ¿dónde podemos consultar las actas del Congreso de 16-17? ¡Ay! Están publicadísimas, publicadísimas. El INER sacó los diarios de los debates hace muchos años, y después sacó una versión facsimilar. Y más recientemente, con colaboración con la Suprema Corte de Justicia, Ignacio Marván hizo otra edición que tiene otro formato. En el primer caso, el diario de debates se sigue por sesiones en el desorden en que revisaron los artículos, ¿no? Como se fueron presentando y se fueron discutiendo. Entonces es muy desordenada esa lectura. En cambio, la de Marván está como muy ordenadita y lo pone en el orden de los artículos, como quedaron finalmente, aunque tenga que intercalar las sesiones en días diferentes, pero va aclarando con mucha precisión qué días se discutieron, en fin, ese tipo de cosas. Y también se consiguen en línea Ah, ustedes sí, bueno, sí entran. saben buscar mejor que nosotras, los encontrarán. Sí, Pero sí, no,
Si entran seguramente a la Cámara de Diputados, allí encontrarán el día de debates. Ujú. Aunque además hay como otra, bueno, si quieren los debates completos, podría Hay ser. otra pregunta, Josefina. Esta, este, pues ya quisiéramos, doctora MacGregor, de las mujeres involucradas en esta exposición, ¿existen diarios personales? Mi pregunta va caminada a saber si hay fuentes menos oficiales que nos den información más cercana sobre las opiniones de las mujeres mencionadas. A ver, lo que yo hice no fue historia oficial, no es historia oficial. En la historia oficial casi no aparecen las mujeres. Este, a ver, yo lo que encontraría es que hay una intensísima producción en torno a estos problemas, en donde se trata de hacer el análisis pormenorizado. Yo tengo la impresión de que lo primero, y me corregirá la doctora Gabriela si me equivoco, es decir, que primero hay un acercamiento por rescatar personas, es decir, ir como mostrándolas. Sí, sí, aquí hubo una mujer que hizo esto y aquí hubo esta otra mujer que hizo esto otro, y recopilando esos nombres. Eh, Luego, pues empiezan los trabajos ya de tratar de ver procesos muchísimo más completos. Y claro, lo que uno se enfrentaría es con que hay muchísimas publicaciones donde la información es fragmentaria. Se dice una cosa en un lugar, otra cosa en otro, otra cosa en otro. A ver, no creo que haya muchos diarios personales entre estas mujeres. Muchos no. Hay alguno, pero no son muchos. Más bien a ver, yo pongo siempre de ejemplo y no estoy elogiando el trabajo de la doctora Cano, pero ella sabe que su trabajo sobre Elena Arismendi me gusta mucho. Y creo que esa es una forma, ella desarrolla una metodología en la que pues, frente a la carencia de fuentes trata de conocer las situaciones contextuales a fondo a través de otras fuentes, porque no hay archivos muchas veces de estas mujeres, de esta señora, pues no hay un archivo personal, entonces no hay manera de acercarse a ella. En el caso de Galindo, pues hay el periódico, la revista, y no está completo, ¿no? Entonces, no se puede ver todo su pensamiento cabalmente, pero bueno, lo representativo estaría ahí. Bueno, entonces, a lo que voy es, y por eso lo pongo siempre de ejemplo con mis alumnos, es decir, si yo no tengo conocimiento de qué hace un personaje en pues me acerco a otra fuente que me da una idea. Ella, por ejemplo, en el caso de la mujer que estudia, se va a Estados Unidos a estudiar enfermería y entonces lo que ella hace es revisar a esta escuela, conocer el plan de estudios de la escuela, es decir, no sabemos qué le pasó a esta señora en la escuela exactamente, pero sabemos indirectamente cómo era que trabajaban, qué se proponían, hacia dónde iban, la formación. Entonces, eso es como trabajamos los historiadores, ¿no? Y no tenemos, en fin, una posición oficial al respecto. Es como el La producto. pregunta, perdón que te interrumpa, Josefina, pero es que ya casi nos vamos, dice fuentes menos oficiales. Y en estricto Ah, sentido, fuentes ah, oficiales, pues son pues las del gobierno. las del gobierno, sí. Sí, por ejemplo, la famosa revista de Hermila Galindo, lo que pasa es que ahí es una cuestión más bien de que uno se censura, se autocensura, casi no se dice que, como es lógico, Hermila Galindo era una furibunda antizapatista y tiene unos comentarios fuertísimos y racistas sobre los revolucionarios de Morelos y sobre Zapata. Entonces sí existe material. La cosa es que pues, si está en los billetes, y las exigencias sí, de la conmemoración nos llevan ahí pues a que no se tocan algunos temas, pero no tiene que ser por qué de esa manera.
Claro, pero yo creo que tiene que ver, Gabriela, con que primero es exaltar la presencia de esa mujer, y entonces se van por esa parte que no va a ser este, ni molesta para ninguna facción, y sobre todo porque lo importante está en lo otro, en la defensa de la mujer, no en esa otra parte, ¿no? Ahora, si uno explica el personaje en su conjunto, pues uno entiende. Es la secretaria particular de Carranza. ¿Qué va a pensar? ¿Que Zapata tiene la razón? Pues no. Si pensara que Zapata tiene la razón, no estaría con Carranza, estaría con Zapata. Y apoyó a Pablo González. Como otras mujeres estaban. Es más, esta mujer, Hermila Galindo, escribió un libro a favor de la candidatura de Pablo González en 1919. Y creo que eso marca una distancia con Carranza, precisamente, ¿no? Y Pablo González fue el artífice de Del la asesinato eliminación de Zapata. y de Zapata en A ver, particular. a ver, el tema de que las fuentes sean oficiales o no oficiales es un problema, pero no insalvable. Creo que es lo que tendríamos que tener claro. Algo que nosotros fomentamos desde los primeros días de la carrera es que nuestros alumnos sean críticos con sus fuentes. Todas las fuentes son parciales, todas. Entonces, lo que tenemos que saber en dónde está su parcialidad y qué es lo que nos pueden dar y en qué podemos creerle y en qué no. Y preguntarnos sobre esas posiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos salva un poco a los historiadores de caer en una versión crédula de los hechos. Pues creo que estamos llegando al final, salvo que ahí los compañeras y compañeros de la Academia Mexicana, aquí también están los moscos tremendos. Ay, sí, está terrible ese mosco, parecía Nos avión. parece que no hay más preguntas, entonces estamos llegando a la hora de cierre, ya nos pasamos, son las 7:02, entonces creo que por hoy terminaremos, no sin dejar de hacer la invitación para la siguiente sesión. Bueno, pues muchísimas gracias y por hoy terminamos. Gracias.